A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com, y con José Monsalve, editor de Justicia de la revista, y Joana Álvarez, editora judicial del portal, les hablaremos sobre la solicitud que hizo hoy el Procurador General a la Corte de nombrar un fiscal ad hoc para que se investigue de manera independiente los casos relacionados con Odebrecht. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y nuestras redes sociales. Hoy es lunes 19 de noviembre y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida al diario. Las revelaciones de Noticias 1, El Espectador y de María Jimena Duzán este fin de semana en torno a las conversaciones que en 2015 sostuvo Néstor Humberto Martínez y Jorge Enrique Pizano, quien trabajaba como auditor de la concesión de la Ruta del Sol 2, abrió un escenario del que poco se hablaba hace unos meses, y es qué tan independiente es la Fiscalía de Martínez para investigar los procesos de Odebrecht. Todo esto teniendo en cuenta que, según esas conversaciones que se revelaron el anterior fin de semana, Martínez supo de posibles delitos e irregularidades que se estaban cometiendo al interior de esa concesión cuando él, Martínez, era abogado de Corfi Colombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol. Eso es lo que pone en evidencia los audios que en vida le entregó Pizano a Noticias 1. Y eso ha hecho que ahora se hable de la necesidad, Joana, de nombrar un fiscal independiente para estos casos. Así es, José, pues temprano en la mañana el presidente de la República ha hecho un pronunciamiento alrededor de este tema, contestando preguntas de Yolanda Ruiz en RCN, la radio. El primer mandatario ha dicho que está presto y listo para enviar cuando la Corte Suprema de Justicia lo diga, una terna en caso de que así lo soliciten. En estos términos se refirió al tema. ¿Se requiere un fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht? Mire, yo creo que se va a requerir. Sobre todo se va a requerir, primero, el fiscal general de la Nación ya se había declarado impedido y había delegado en la vicefiscal. La vicefiscal también está pidiendo ad hoc. Entonces, como presidente de la República, estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna y que se pueda proceder con una persona en las más altas condiciones y que el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad y que haya sanciones ejemplarizantes a quienes estuvieron detrás de ese escándalo. Bueno, Joana, pues a todo lo que ha dicho el presidente de la República y las distintas voces que se han escuchado al respecto, sería bueno aclararle a la audiencia qué es ad hoc, qué significa nombrar un fiscal ad hoc. Bueno, pues en el estricto significado, según lo dice el diccionario, estamos hablando de que ad hoc significa literalmente para esto, lo que quiere decir que pues se trataría de una figura que exclusivamente sería encargada para investigar un tema que es crucial en Colombia y es el caso de corrupción de Odebrecht. Tenemos que decir alrededor de esta figura que no existe en el sistema penal una normativa que regule cómo funciona y ni siquiera su existencia. En este caso hay que decir que el mismo fiscal general propuso al Congreso de la República que la creara en su momento, pero pues esto no se ha hecho y hoy si la Corte Suprema de Justicia da vía libre a la designación de un fiscal ad hoc, estaríamos hablando de una medida que prácticamente no tiene antecedentes en Colombia. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado que en el año 2011 la Corte Suprema de Justicia designó un fiscal ad hoc, sin embargo este nunca ejerció y se trató pues de un caso excepcional en la jurisprudencia colombiana. Joana, y también hay que decir que cuando el procurador Carrillo le pide a la Corte Suprema de Justicia que se abra el camino para que se nombre este fiscal ad hoc, quien debería nombrar esa terna es el presidente de la República. Claro, entonces lo que aquí, digamos, las reglas hasta
que se han logrado establecer lo que dicen es lo siguiente: la Corte tendría que pedirle al presidente de la República que envíe una terna, el presidente enviar esa terna y sobre esa terna la Corte Suprema de Justicia elige un fiscal ad hoc. Sin embargo, aquí el procurador ha abierto un debate muy importante, José, y tiene que ver con cómo funcionaría esa fiscalía ad hoc. Este tema es crucial porque él habla. ¿De qué estamos hablando? ¿Un mero fiscal encargado que se dedique a investigar Odebrecht? ¿Con quién? ¿Acompañado de quién? ¿Tendría una infraestructura necesaria para garantizar la independencia de la investigación? ¿Podría llegar a nombrar fiscales encargados, a relevar los que actualmente tienen estos cargos? Muy importante el debate que abre el procurador, porque eso uno creería que tendría que ir entre las dudas que tiene que despejar la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que dijo. La Procuraduría General de la Nación no tendría una competencia, según lo dice la Constitución, para este tipo de investigación. Por eso vamos a intervenir, pero como Ministerio Público, en el proceso de recusación. Lo segundo, lo que hay que garantizar acá es la imparcialidad y la independencia de esa Fiscalía ad hoc. Luego esta tarde vamos a hacer un pronunciamiento en esa materia, le vamos a dirigir una comunicación a la Corte Suprema de Justicia, cuyo contenido ustedes van a conocer en las próximas horas. Sí, yo creo que lo que se está buscando es respetar el principio del juez natural, es la Corte la que tiene que decidirlo y por eso le vamos a presentar ese memorial esta tarde a la Corte, y lo que quiere el pueblo colombiano es que haya imparcialidad acá en las investigaciones, y yo lo destacaría, celeridad. Aquí no se trata de crear una estructura burocrática, judicial, que se vaya a dormir, porque lo que quiere el pueblo colombiano, y todos estamos esperando además que las explicaciones que hoy emanan de la Fiscalía General de la Nación tengan la capacidad de resolver todas las inquietudes. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es crear una estructura que es una estructura paralela, repito, más institucional, más que haya fiscalía ad hoc que fiscal ad hoc. Ustedes recuerden, yo siempre he dicho que acá en la Procuraduría siempre hemos querido construir más procuraduría que procurador. Yo aplicaría esa misma norma a esa fiscalía ad hoc. Pues estábamos hablando anteriormente, José, que esta propuesta del procurador comporta pues grandes complejidades. No es tan fácil nombrar una fiscalía ad hoc y ahí surgen muchas preguntas. Si es que se relevarían, como se preguntaba Joana ahora, los fiscales que ya tienen casos abiertos o qué se haría al respecto, José. Sí, José, efectivamente el procurador Carrillo en este momento está radicando su memorial en el que sustentará por qué se requiere un fiscalado, y por lo que alcanzó a anticipar hoy hacia el mediodía, entendería uno que el procurador quiere enfrentar la situación que se ha generado porque digamos que el fiscal ya se ha declarado impedido en unos casos particulares, como los de las exministras implicadas en el caso de Odebrecht. Él presentó impedimentos y esto le fue admitido en la Corte Suprema, y es a partir de allí que la vicefiscal asumió, digamos, la conducción, la coordinación de esto. Pero los contradictores del fiscal rechazan eso porque dicen que es una mera simulación, dado que la vicefiscal y todos los fiscales pues, que trabajan en esta administración pues son de hecho subordinados del fiscal Néstor Humberto Martínez. Entonces a eso apunta al parecer el argumento del procurador Carrillo, que pide una estructura distinta, independiente totalmente, para resolver ese asunto de que aunque es un fiscal distinto, pues no deja de ser un subordinado del fiscal general. Mire, José, y en este sentido, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, ha sido muy concreta y muy puntual al señalar que estamos en una situación en donde caímos como una especie de bloqueo institucional. Si bien Odebrecht no es el escándalo más millonario que tiene Colombia por corrupción, sí es en el que más sectores se ven comprometidos y que sabemos que ha tocado casi que toda la institucionalidad colombiana y sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura. Alrededor de esto, entonces, ella hace unas propuestas muy concretas y creo que abre unos debates bastante importantes que creería uno que se tendrían que comenzar a debatir en la agenda pública. Escuchemos lo que ella dice. Bueno, la elección del fiscal general de la Nación por nuestra Constitución la hace la Corte Suprema de una terna que le entrega el presidente de la República. Resulta que este caso de Odebrecht en Colombia está rodeado de altísima impunidad por el alto poder que se benefició
y asoció con Odebrecht. Si usted mira en Perú, hay 3 expresidentes procesados, o sea, tumbó al actual, a PPK, al que debía ser el actual, a Ollanta Humala, a Toledo, tiene también comida de aseguramiento a Alan García, tiene a bastantes a Keiko. En Ecuador tiene procesado también al vicepresidente y a otras figuras. En Brasil, pues tuvo a 2 presidentes, a Lula, a Dilma, por los casos de corrupción de esta firma no de derecho. ¿Qué pasa? Que algunos desde hace 4 años, entre el 2014 y el 2015, cuando se tramitó en Colombia el equilibrio de poderes, una reforma constitucional que Semana documentó muy bien, tiene muchos artículos al respecto, el entonces superministro de la presidencia, que era Néstor Humberto Martínez, agenció aspectos en esa modificación, en esa reforma constitucional, que eran malos para el país, que eran inconvenientes para el país, pero beneficiaban a Leonidas Bustos, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, su elector, el elector del fiscal. Él decía que no le interesaba ser fiscal general de la Nación, que eso no estaba en sus planes. El tiempo probó que efectivamente lo que nosotros señalábamos, pues sí tenía total asidero. ¿Qué pasa y por qué creo yo hoy que se necesita una comisión internacional de investigación y de justicia similar, equiparable a la CICIG, que es como se llama en Guatemala? Que esa es una comisión internacional contra la impunidad y que ha investigado pues muchos fenómenos de corrupción y de abuso. ¿Por qué creo yo que esa es la salida en Colombia? Porque resulta que en el año 2014 la campaña de Juan Manuel Santos y la campaña de Oscar Iván Zuluaga, ambas, está probado, recibieron recursos de Odebrecht. Ambas. Lo han reconocido en uno el gerente de la campaña, en el otro el extranjero Duda Mendoza, contratado por Odebrecht para prestar servicios en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. El mismo presidente Duque ha reconocido que, siendo senador, creo que senador electo, se desplazó a Brasil acompañando al candidato. Entonces, en el 2014, ambas campañas presidenciales están vinculadas con Odebrecht. Antes, en el periodo del presidente Uribe, 2010, el viceministro de Transporte, señor García, ya reconoció, ya está condenado, está procesado, capturado, privado de la libertad, y ya reconoció. Bueno, hablaba en esa parte Angélica Lozano sobre la condena al ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, que aceptó haber recibido una coima de $6 millones para que le adjudicaran a Odebrecht en el gobierno de Álvaro Uribe la Ruta del Sol 2. Pero esto de nombrar un fiscal ad hoc, José, tiene enormes complejidades. No sé si hay algún parangón a nivel internacional en el que uno pueda visualizar un poco cómo sería como esa arquitectura interna de nombrar toda una fiscalía paralela que de alguna manera investigue este caso de Odebrecht. Sí, efectivamente la referencia más cercana en el tiempo y en el espacio es justamente la que menciona la senadora Lozano respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es un órgano, digamos, totalmente independiente, producto de un acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas para tener independencia judicial y poder desde este órgano que por demás fue coordinado por un colombiano, el ex magistrado auxiliar Iván Velázquez, que este órgano pudiese tocar a profundidad las investigaciones más relevantes de corrupción en Guatemala. Sin embargo, es también un mecanismo que primero es de inmenso calado y segundo no se logra de la noche a la mañana. La Comisión de Guatemala se creó en 2006, pero fue producto, digamos, le precede un concepto de la Corte Constitucional de Guatemala y del mismo Congreso de Guatemala que aprobó la intervención y la participación de ese órgano. Entonces, el solo pensar que ese debate se dé en Colombia y cuánto puede tomarse que las instancias lo aprueben, pues implica también una cantidad de tiempo y el tema es de urgencia. Entonces, ahí tendríamos un primer contrasentido.
No es nada fácil esa opción, aunque como se vio en Guatemala, pues fue la salida que se encontró para esta coyuntura en el país centroamericano. Pareciera que esta salida puede ser muy larga, aunque podría ser la que más garantice, digamos, en términos de independencia de la investigación, cómo van a quedar las cosas. Adicionalmente, yo sí quiero decirle, José, que hay veces cuando escucho las voces alrededor de la Fiscalía ad hoc, da la sensación de que estamos ensillando la mula antes de comprarla, y le digo por qué. Resulta que esta recusación que comienza a ser estudiada en la Corte Suprema de Justicia la propone la Red de Veeduría Ciudadana ante la vicefiscal. La red de veeduría no es parte en el proceso, y recordemos que por esta misma razón han sido negadas otras recusaciones por este mismo alto tribunal. Estamos hablando de que en el pasado lo hizo en el caso cuando Robledo y Claudia López propusieron esa recusación. También a la misma red de veeduría le han dicho no, usted no es parte en el proceso, no puede recusar. ¿En qué cambiaría la cosa ahora? En que la vicefiscal, cuando rechaza la recusación, incluye entre sus consideraciones a la Corte que se estudie en el más estricto sentido de transparencia y de absoluto rigor en la administración de justicia la posibilidad de nombrar un fiscal ad hoc. Con ello pretende desvirtuar conjeturas y cuestionamientos, así le estoy leyendo literalmente la solicitud que ella hace a la Corte. Luego, digamos que podría ser un argumento para que la Corte Suprema se pegue para poder resolver esta recusación y para poder resolver este impedimento. Sin embargo, la vicefiscal también dice algo muy claro, y es designar un fiscal general ad hoc en aquellos casos en donde exista impedimentos del fiscal general de la Nación. Es decir que ahora José Monsalve nos contaba que actualmente solo en 2 casos el fiscal general ha sido declarado impedido por la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando en el caso de Cecilia Álvarez y Gina Parodi, y el segundo se desprende de la negociación con los brasileños, que recordemos están en un punto muerto luego de que todas las IAS en Colombia rechazaran este acuerdo de reparación integral que Odebrecht nos ofreció. Así que uno creería que en este contexto son muchos los interrogantes que tendrá que responder la Corte Suprema de Justicia. 1. ¿Puede la Corte revisar esta recusación y pronunciarse sobre un fiscal ad hoc sin existir una normativa alrededor de este tema? 2. Son más de 15 líneas de investigación. ¿Todo el caso de Odebrecht pasaría en manos de un fiscal ad hoc o solo los 2 casos en los que tiene impedimento Néstor Humberto Martínez? 3. En caso de que se llegue a abrir la vía jurídica para que se nombre un fiscal ad hoc, ¿esto cómo funcionaría? ¿Hasta dónde puede llegar en términos de establecerse una planta independiente capaz de asumir la investigación de corrupción más compleja que tiene Colombia? Y no lo digo por montos, como les decía ahora, sino por temas en donde estamos viendo comprometida a gran parte de la institucionalidad colombiana. También hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que es la red de veedurías la que, digamos, tramita de oficio la petición, la realidad política es otra. Definitivamente la situación en la que está hoy el país y concretamente la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, pues es distinta, y eso tendrá incidencia en las consideraciones que haga la Corte cuando atienda además la petición de la propia vicefiscal solicitando que se estudie a fondo la necesidad o no de un fiscal ad hoc. La cascada de artículos y de columnistas este fin de semana así lo indican. Realmente es otro el ambiente político, es otra la realidad política, y eso tendrá incidencia. Es algo que no hay que perder de vista. Así es, José, este fin de semana justamente Antonio Caballero, en una columna que se llama El Fiscal Fiscalizado, pedía la renuncia de Néstor Humberto Martínez, ya no nombrar un fiscal ad hoc, sino que renunciara, digamos, por todo este escándalo y por todas las conversaciones que se conocieron con Jorge Enrique Pizano, que esa es una tesis que también ha manejado el senador Jorge Robledo. Nosotros estaremos muy pendientes de cuáles son las incidencias de este caso, finalmente en qué termina, y estaremos informando desde semana.com estaremos dando todos los datos y estaremos informando todo lo que suceda alrededor de este debate. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mañana estaremos de nuevo con el diario a las 5:30 de la tarde.
Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.